Hoy quiero que tenga un mensaje de la palabra del Señor y espero que este mensaje pues sea de bendición para muchas personas. Se titula ¿Por qué muchos cristianos no actúan como cristianos? Es una pregunta que yo le he escuchado en muchas personas, en comentarios, a veces por Facebook. Algunas personas comentan y dicen, bueno, pero ¿por qué muchas personas que son cristianos no se comportan como cristianos o hacen cosas que no debe hacer un cristiano? De ahí esa es la pregunta. Bueno, voy a partir de las palabras de nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús habló mucho sobre estas cuestiones y Él lo habló con claridad, lo habló con mucha eh, convicción. Él habló de esto en forma clara para que todos lo entendamos. Vamos a tomar Mateo 7:16. Mire lo que dice el Señor. Quiero leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga las palabras de nuestro Señor Jesús. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Tremenda pregunta. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Realmente nuestro Señor Jesús es el maestro de maestros. Es el que diseñó y creó todas las cosas, porque por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y todas las cosas subsisten por su gran poder. El Señor sabe realmente todo, nada se esconde de sus ojos. Es el Maestro que nos enseña en qué consiste ser cristiano, en qué consiste ser un discípulo de Él y cómo es la senda que debe caminar uno que es cristiano. Una vez se sorprende, se queda uno, como dicen, con la boca abierta, que hay personas que son, bueno, tienen el título de cristianos, son cristianos, miembros de una iglesia, y no de una semana o de un año, sino de mucho tiempo, y hacen cosas horribles, y esto deja mucho que desear y provoca muchas preguntas, muchos cuestionamientos. O sea, de que esto es lo que perjudica a veces la fe de algunas personas débiles. Fíjese el Señor Jesús con estas palabras que son bien claras. Son tan claras estas palabras que hasta un niño las puede entender. Y nosotros, pues, como estamos preguntando, ¿por qué será que hay tanta gente que no entiende la doctrina de Jesucristo? ¿Cuál es el problema? Que hay tanta gente que incluso profesa la fe cristiana, pero no entiende, no comprende, no percibe bien la doctrina del Señor Jesús. Bueno, pueden haber muchas causas para esto. Entre otras, el diablo se encarga de cegar el entendimiento de la gente. Así lo dice Pablo, que el Dios de este siglo ha entenebrecido la mente de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El enemigo roba, dice nuestro Señor Jesús, la palabra del corazón del hombre para que no produzca la semilla, no dé el resultado que Dios quiere que obre en esas personas. Dice el Señor que el diablo viene y roba la palabra del corazón de los hombres, y así esta persona no puede recibir lo que la palabra de Dios le quiere o puede darle. Hay muchos que no quieren nada de Dios y hacen oídos sordos a la palabra de Dios. En este caso es bien difícil, que hay personas que no es que no pueden entender, sino que no quieren nada de Dios y lo desprecian. Pero hay millones de mujeres, hombres, que pueden oír también la palabra de Dios y lo hacen con mucha alegría,
con mucho deleite. O sea, voy a repetir, hay millones de hombres, mujeres, niños en todo el mundo, idiomas y dialectos, que oyen la palabra de Dios, la entienden, la perciben y lo hacen con mucha alegría y con mucho gozo, porque algo ha sucedido dentro de sus vidas. Hoy vamos a ver algunas posibles causas del por qué hay tantos cristianos entre comillas aquí, que no actúan como cristianos. Tal vez es que hay algunos hermanos, dando el beneficio de la duda, ¿no? Tal vez es que hay algunos hermanos que no han sido debidamente enseñados acerca de las doctrinas fundamentales de la Santa Escritura. Puede ser una causa que algunos hermanos no han tenido la bendición de ser enseñados en forma correcta acerca de las doctrinas del Señor. Todos sabemos que en estos tiempos no se le da la debida importancia a la enseñanza doctrinal. Incluso hay algunos que dicen que eso de la enseñanza bíblica ya está fuera de moda. Esto es una mentira del diablo. La palabra de Dios nunca pasa de moda, como dicen. La palabra de Dios es ayer, hoy y será por los siglos. El enemigo está trabajando mucho y a él le conviene que la gente, principalmente los creyentes, sean ignorantes de la palabra de Dios y que ignoren las doctrinas fundamentales de la Escritura. Por eso trabaja en las sociedades usando los diversos medios para entorpecer la mente con mentiras sagaces y perversas, para que la gente no ponga atención a la doctrina. Algunos dicen que lo que importa es tener una fe, una creencia, pero que las doctrinas no son necesarias. Eso es un grave error. Un creyente que ignora la doctrina de la Biblia es presa fácil de los falsos maestros y por supuesto de las falsas doctrinas. La Biblia, la palabra de Dios, habla muy claro respecto a esto. Oye, por ejemplo, lo que dice el profeta Oseas, el profeta de Dios. Mi pueblo, dice el profeta, es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Palabras del profeta Oseas, que están en su libro, capítulo 4, verso 6. Escuche ahora lo que dice el apóstol Pablo acerca de la doctrina. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Palabras que le dice Pablo al pastor Tito en su capítulo 2, verso 1. El apóstol Pablo nos enseña que la Escritura prepara al creyente para toda buena obra y por eso hay que enseñarla, dice el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Escuchemos lo que dice Pablo a Timoteo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Segundo Timoteo 3, 16 al 17. Otra causa posible de que algunas personas no viven de acuerdo a las doctrinas bíblicas es porque han sido instruidos, tal vez han sido instruidos por una persona, por un maestro, por un líder que no ha entendido bien la gracia de Dios. Y como no ha entendido bien lo que es la gracia de Dios, pueda que enseñe las cosas distorsionadas. Por ejemplo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo nos enseña que hay algunos que tuercen la gracia de Dios para sacar provecho personal. Oigamos sus palabras.
en el capítulo 1, verso 4, la segunda parte dice, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor. Esas son palabras del medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el que conocemos por Judas. Hay algunos que enseñan que con tal alguien haga profesión de fe y se bautice en agua, ya está salvo para siempre. Ellos alegan y dicen, salvo para siempre, salvo. Esta es una herejía y una mentira del demonio que le dice a la gente y los engaña. Por esta causa muchos se confían y no procuran la santidad de vida o apartarse de lo que a Dios no le agrada. Ya creyeron, ya se bautizaron, ya los escribieron ahí en un libro en la iglesia, se confían. No, mis hermanos, la palabra de Dios dice que hay que esforzarse y hay que luchar por nuestra salvación. Es verdad que somos salvos por la fe en Jesús, por gracia, es verdad, pero esa gracia nos salva, nos libera, pero nos impulsa a cada día ser mejor. La verdadera gracia de Dios, cuando llega al corazón de un ser humano, le hace libre y enciende una luz poderosa en su interior. Esa luz es el Espíritu Santo que ahora mora en el que ha sido hecho hijo de Dios. El Espíritu de Dios no puede morar en un corazón sucio. Si Él mora allí, es porque ese corazón ha sido cambiado y ya indicado una nueva forma de vivir o capacita al corazón para que pueda ser inclinado hacia lo divino e impulsa su alma o el espíritu del ser humano para que busque cada día mejor, ser mejor para gloria de Dios. Oye lo que enseña el apóstol Pablo al respecto. Porque la gracia de Dios, dice Pablo, se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Trayendo salvación a todos los hombres, repito. Trayendo esa liberación a todos los seres humanos. ¿Y qué dice más? Enseñándonos que negándose a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Escuche esto. Si la gracia de Dios ha llegado al corazón de una persona, esa gracia bendita le borra sus pecados por la sangre de Jesús. El Espíritu Santo mora en esa persona, lo hace nacer de nuevo. Es una nueva criatura. Todas las cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces es normal que alguien que en verdad ha experimentado la gracia de Dios en su vida, lo normal es que viva una vida diferente. Pero hay otra razón que se me ocurre, lo estaba analizando pues, que puede ser que algunos han entrado a la iglesia por motivos equivocados y por eso es que no dan los frutos que se espera de un cristiano. Repito, puede ser que algunos han entrado a la iglesia por motivos equivocados. Algunos dirán, eso no es posible. Sí, Señor, es posible. En los evangelios, por ejemplo, se nos narra que habían algunos que estaban siguiendo a Jesús con motivos equivocados. Oye lo que le dice el Señor a estas personas. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Eso está en Juan 6:27. Toma nota, mucha gente seguía al Señor porque les daba comida, y eso pues estaba muy bien. Pero bien, miren, después de los milagros de la multiplicación de los panes, el Señor Jesús les puso las cosas claras. Y luego, ¿qué hizo mucha gente? Se fue, ya no quería la doctrina del Señor. Eso pasa. Muchos entran a la iglesia con motivos equivocados. Algunos se acercan a la iglesia, por ejemplo, para lograr ciertos propósitos carnales. Es posible que haya motivos dignos de reconocimiento, pero desde el punto de vista espiritual eso es negativo.
A la iglesia hay que acercarse a escuchar a Dios para que nos diga qué es lo que debemos hacer para ser salvos de la condenación eterna. Tenemos que entender eso. Si nos acercamos a la iglesia con ese motivo de arrepentimiento, de fe en Jesús, de seguro que Dios nos va a revelar mucho de Él. El Dios de misericordia nos dará y nos dirá, nos capacitará para que andemos por el camino que Él quiere que andemos. Ahora seremos sus hijos, y como somos sus hijos, el Santo Espíritu nos guiará a toda verdad. Cuando Jesucristo ha tocado un corazón, ya no es el mismo. El toque de Jesús marcará la vida de la persona y queda marcado para siempre. Sea bendito el nombre de Jesús. O, por último, lo más terrible, quizás algunos sean infiltrados a la iglesia para hacer daño a la iglesia desde adentro. Alguno tal vez dirá, está exagerando, predicador. No exagero, hermanos amados o amigos. La historia de la iglesia del pasado y del presente lo confirman. El apóstol Pablo nos dice en sus escritos que habían algunos falsos hermanos que se habían infiltrado en la iglesia para expiarlos. Oye sus palabras. Y esto es a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Esto en Gálatas 2:4. Como puede ver, si en los tiempos de Pablo habían falsos hermanos que se habían infiltrado en la iglesia para criticar, para expiar la libertad que tenían los hermanos en Cristo. El medio hermano, como dije anteriormente, de nuestro Señor Jesús, es decir, Judas, también nos advierte en su libro del peligro de los infiltrados en la iglesia. Oigamos sus palabras. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde tiempo antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Los apóstoles sabían que existe el peligro, ellos lo sabían muy bien, que hay gente que se infiltra en la iglesia con algunos propósitos perversos y malignos y luego para hacer daño a la iglesia desde adentro. Estos son los que hacen daño a la congregación, que siembran rencillas entre los hermanos, hieren los corazones, debilitan a los débiles, enredan a otros y sirven de tropiezo para los tiernos en la fe. Personas que están infiltrados. En otras palabras, pueden ser personas puestas allí, aún por el mismo diablo. Esos se infiltran a la iglesia con metas definidas para lograr ciertos propósitos perversos. Estos engañan a los hermanos y siguen todos los pasos de la fe. Y siguen todo, hasta se bautizan. Se meten hasta los seminarios y llegan hasta convertirse en ministros y a veces hasta líderes de denominaciones. Estos son los que tienen etiqueta de cristiano o ministro, pero son lobos vestidos de ovejas. Mucho ojo con ellos. Por estas razones y otras más, es que muchos que se dicen ser cristianos viven como impíos. En conclusión, para los creyentes que no han sido bien enseñados en la doctrina cristiana, les aconsejamos que estudien la Biblia con esmero y corazón abierto. Congréguense en una iglesia donde le enseñen y practiquen las doctrinas bíblicas. Para los que han sido engañados por alguien que no ha entendido bien la gracia de Dios, lea la Santa Biblia por usted mismo. Reúnase con otros que tienen una comprensión clara de la gracia de Dios. Para aquellos que han entrado a la iglesia por motivos equivocados, les aconsejamos que reflexionen, que se arrepientan, que cambien de actitud, que se den cuenta, que reconozcan que son pecadores, que necesitan a Jesucristo como Salvador personal.
Recuerden que las cosas de Dios con esas cosas divinas no se debe jugar. La justa ira de Dios se va a manifestar tarde o temprano. Para aquel que solo le agrade el Evangelio desde el punto de vista intelectual, le sugerimos que reexamine su actitud y busque a Dios por la fe en Cristo para que encuentre la paz y su luz. Los infiltrados que se arrepientan de su maldad, se humillan a los pies de Jesucristo, aceptándolo como Salvador y Señor de sus vidas, que nos sigan causando tropiezo, que nos sigan siendo estorbo de la iglesia, que nos sigan siendo tropiezo para aquellos que son tiernos en la fe o los que van a llegar. Reflexionen, hombres o mujeres que están ahí solamente por un propósito mezquino y perverso. Arrepiéntanse de sus pecados antes que venga la mano poderosa de Dios y les ponga en su lugar. Recuerde bien, una persona que es hijo de Dios lo demuestra por sus frutos. Oiga lo que dice el Espíritu Santo. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco el que no ama a su hermano. 1 Juan 3:10. Querido Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús agradecemos y ruego, Señor, que en tu bondad infinita toques el corazón de todos nosotros, que nos bendigas con tu santa presencia, que su palabra nos llene de fe y de esperanza. Ayuda a mis hermanos y hermanas, toque el corazón de aquellas personas que están tratando de escapar de la realidad. Ayuda a aquellas personas que están en la oscuridad, ilumínales para que sean salvos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias hermanos por haber estado con nosotros. Dios le bendiga y asegúrese de no solo ser miembro de una denominación. Asegúrese que su nombre está escrito en el libro de la vida. Dios le bendiga.